Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero hacer una reflexión en voz alta sobre psicoterapia y filosofía, su relación desde la época antigua, desde la época griega hasta la modernidad. Y a la vez también, para aquellas personas que tengáis interés, os recomiendo que miréis unos vídeos que hice un tiempo hablando sobre la diferencia entre espiritualidad y psicoterapia, marcando pues lo que a mi modo de ver es importante de reseñar, de resaltar de cada campo, para no confundir, digamos, porque normalmente es como que es fácil que se confundan ambos campos, cuando en realidad uno sería la antesala del otro. La psicoterapia, que es lo que intentaré ahora exponer, la psicoterapia es la antesala de la espiritualidad profunda. Por otro lado, también os recomiendo que miréis el directo que hicimos con Vicente Merlo, hablando sobre su libro Iniciación a la psicología transpersonal, en el que hablamos de las distintas etapas de esta disciplina y sus postulados teóricos. Y para quien quiera saber un poco más sobre mí, hice un vídeo hace un tiempo hablando sobre los motivos por los cuales me dedico al campo de la espiritualidad y al campo del crecimiento personal. Bien, en mi caso, de los 13 a los 20 padecí una depresión profunda, de manera que necesité ayuda, necesité recurrir a varios profesionales dentro de la psicología, y fue de esta manera que entré en contacto con la psicología. Fue a los 13 que conocí a un psicólogo en Barcelona, un psicólogo conductual, cognitivo-conductual, el cual, digamos, se basaba pues básicamente en hacer test y en hacer toda una serie de preguntas y de estrategias más bien orientadas a cambiar la percepción del problema, sin tener en cuenta que el problema, todo problema, va de la mano también con el entorno, con un sistema, con un, digamos, el sujeto, el individuo, el sujeto está sujetado por su entorno y por toda una serie de factores que lo atraviesen y que por lo tanto hacen que no esté aislado. Como dice la canción de Simon & Garfunkel, el individuo no es una roca, no es una isla, sino al contrario, estamos en una red interconectados, también siguiendo el concepto budista del Pratyechamutpada, que dice lo mismo, justamente, ¿no? En este caso, pues estuve poco tiempo con este psicólogo, estuve quizá un par de meses yendo, pero no me daba las respuestas que yo necesitaba, de corte más existencial, y posteriormente pues estuve con una psicopedagoga, la cual me ayudó más, me fue más grato la relación, el trabajo con esta persona, aún siguiendo también la línea conductual, cognitivo-conductual. Pero bueno, ya introdujo más el dibujo, introdujo más el símbolo, y por lo tanto pudimos bucear más por el inconsciente personal de aquel momento, ¿no? Ya posteriormente fui entrando en contacto con distintas escuelas iniciáticas como la Cábala, el Hermetismo, los Rosacruces, entre otras, y a la vez también con distintos maestros como Alejandro Jodorowsky, Vicente Merlo, Joan Garriga, entre otros, dentro de lo que es el campo terapéutico, psicoterapéutico. La psicoterapia hoy día está muy extendida, es una práctica muy habitual, y es una práctica que quien más, quien menos conoce y practica o recurre, ¿no? Y podríamos hablar pues desde el coaching, podríamos hablar desde la psicoterapia humanista, de la psicoterapia también de corte más chamánico o más indígena, perdón, o más, pues no sé, pues el Ho'oponopono, perdón, Ho'oponopono, entre otras, ¿no? Es decir, que son prácticas que tenemos hoy día muy aceptadas, son de uso común en el lenguaje pues esto, de las personas, y que de alguna forma están presentes ayudando a poder entender lo que decía hace un momento, que el individuo no es un individuo aislado, no es un individuo que forme, pues digamos, que no forme parte
de una sociedad, de un sistema familiar, etcétera, 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 y que la psicoterapia, como decía, es la antesala de la espiritualidad, y una psicoterapia real, una psicoterapia auténtica, una psicoterapia que realmente ayude a la persona, la ayuda no solo a solucionar sus problemas más inmediatos, del tipo que sean, pues puede ser pues una depresión, como fue en mi caso, puede ser también un duelo, puede ser, no sé, cuestiones emocionales, cuestiones atencionales, etcétera, sino también una auténtica psicoterapia lo que hace es ayudarnos a cuestionar, a dudar y a poder deconstruir todo aquello sobre lo que nos sujetamos, sobre lo que nos basamos o sobre lo que se basa nuestra vida. Por lo tanto, es una experiencia, digamos, es una experiencia de salto al vacío, eso sí, con acompañamiento. Pero este salto al vacío a la vez también implica un reajuste de nuestra máscara, de nuestra persona. Recordemos que persona viene del latín, que etimológicamente quiere decir máscara, la máscara que se ponían los actores para hablar, para representar un papel, ¿no? Y hablar a través de la máscara siendo otro personaje. Pues bien, una psicoterapia, pues en este campo, en este caso, perdón, es una práctica que nos ayuda, pues como decía, pues a avanzar hacia el yo más esencial o más verdadero. Decir también en el campo, decir también que en la cuestión, perdón, que hay una mosca por aquí, que si atendemos la etimología de psicología y de psicoterapia, encontraremos ya las claves de lo, bueno, de lo que cada cosa nos indica, ¿no? En el caso de la psicología, psicología proviene, es un vocablo compuesto de psique, que da en castellano o en latín, da psico, que psique es alma, alma en griego, y que entendida alma como en un sentido pues amplio de conexión, de interconexión a nivel metafísico con nuestro entorno y a la vez también con los dioses, con nuestra psique, pero ahora no voy a entrar en este campo. Y por otro lado tenemos logía, que proviene de logos. Logos se traduce normalmente como razón, aunque quizás sería más acertado o más adecuado poder ampliar más la traducción y por lo tanto ampliar más su significado, que sería el de palabra, palabra dialogada, palabra transmitida, palabra en comunicación. Por lo tanto, en vínculo. No es una razón, digamos, aislada, no es un logos aislado, sino que está en conexión, está en relación, en vínculo. Y por otro lado, psicoterapia sería psico, ya lo he dicho, proviene de psique, y terapia proviene de therapein, que quiere decir cuidar, nutrir, atender, atender el alma, cuidar el alma. La psicología sería más el aspecto más teórico, el aspecto más, digamos, más discursivo, para decirlo así, y la psicoterapia sería más el aspecto más técnico o más práctico. Es habitual encontrar que hay personas como psicólogos y psicólogas que se quedan más en el aspecto más teórico y son más pobres en el aspecto más práctico, y también hay personas que son psicoterapeutas pero que obvian, digamos, el aspecto teórico, y por lo tanto es como que cojean en el aspecto teórico y tienen, digamos, pues esto, quizá una técnica muy refinada, pero es como que no sintetizan un conocimiento, pues esto, más teórico, más intelectual o más filosófico, que es de lo que ahora hablaré. Tenemos el ejemplo de Roberto Assagioli y de Carl Gustav Jung. Assagioli, creador de la psicosíntesis, y Jung de la psicología profunda, ejemplos de esta síntesis entre psicología y psicoterapia. Ambos eran pues esto, grandes conocedores de la tradición y a la vez también grandes, como diríamos, grandes acompañantes o grandes, pues esto, técnicos, para decirlo así, del alma. Hecha esta puntualización, ya hablando más propiamente en el campo de la filosofía,
Decir que de alguna forma la psicoterapia está entroncada con la fenomenología, es decir, la fenomenología, recordemos que proviene de Edmund Husserl, alemán, filósofo alemán de principios del siglo XX, quien estableció, digamos, toda una corriente muy importante dentro de la filosofía, que fue la fenomenología propiamente. Siguiendo a la vez, también entroncando con Kant, Immanuel Kant, que hablaba de fenómeno y de nómeno. Es decir, de aquello más transitorio, más, digamos, ¿cómo decirlo?, más del devenir, en contraposición al nómeno, aquello más esencial. Lo que introduce Edmund Husserl es precisamente la importancia de, siguiendo también a Nietzsche, la importancia del perspectivismo, es decir, de una experiencia que sea más del devenir, más, digamos, del fluir, siguiendo a Heráclito también, recordemos el Pantarrey, que se traduce como todo fluye, pues esto sería pues esta corriente más de lo que aparece, de lo que acontece, a partir de lo que acontece como algo inmediato, poder digamos, experimentar, poder seguir esta fluidez, para decirlo así, y por lo tanto poder establecer un marco esencial o esencialista que nos ayude a poder enlinkar, a poder establecer pues esta conexión entre lo fenomenológico y lo nouménico. Si recordamos, Kant ya hace una distinción en este campo y hace una distinción en la que, si no recuerdo mal, en el libro Crítica de la razón práctica, establece como uno y el otro es como que no se pueden encontrar o no se pueden reconocer. Y en esta falta de reconocimiento, para decirlo así rápido, es como que la psicoterapia lo que pretende es justamente pues, que se den de la mano. Por eso decía, es la antesala de la espiritualidad. Por otro lado, decir también que solo hace falta pensar en Fritz Perls, por ejemplo, en Claudio Naranjo, entre otros, pues por ejemplo Carl Rogers, etcétera, que todos beben, de alguna forma, beben de los postulados de Edmund Husserl y a la vez también de, digamos, de toda la corriente más anarquista, más, pues por ejemplo en el caso de Fritz Perls, pues la corriente del Living Theater, de las performances, de toda la, digamos, toda la corriente contracultural que precisamente pues esto, pone el énfasis en la fenomenología, en aquello que aparece como algo importante, como algo que atender. Pensamos en Gestalt, por ejemplo, pues en la figura y el fondo, lo que es figura y lo que es fondo, y cómo esta relación, ¿no?, que se va dando entre uno y el otro, cómo va estableciendo el marco experimental de la persona. Y bueno, básicamente esto, para no alargarme más, ya que serán 14 minutos lo que llevo de tiempo, pues quería señalar esto, ¿no? También la importancia, pues en este campo en el campo de la psicoterapia, de entender cómo la psicoterapia nos lleva al punto en el que a partir del punto en el que entramos ya en contacto con la espiritualidad, la psicoterapia es como que ya queda de lado o queda, digamos, como que no da para poder seguir transitando por la espiritualidad, pero sí que es una catapulta y es una ayuda muy importante para poder entrar en contacto de forma profunda con la espiritualidad. Sin más, aquí lo dejo. Cualquier comentario, cualquier duda será bienvenido y espero que sea de vuestro interés. Gracias.